vamos a empezar con el contenido de geometría. Entonces, resulta que yo les había compartido este documento que pues la idea es que lo tengan copiado en su cuaderno. Ese contenido, si no lo han copiado, pues entonces lo entrarán a escribir ahorita cuando les dé el espacio. Entonces, básicamente vamos a abordar dos temas dentro del primer tema uno, que son funciones crecientes y funciones decrecientes. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que una función es creciente cuando se cumple esta regularidad, cuando se cumple eh, esta condición. Entonces, fíjense que tenemos los valores de x, entonces, los valores de x que, de acuerdo a lo que veíamos ayer, vienen siendo las preimágenes, que son los que hacen parte del dominio, y tendríamos f de x1, y aquí es f de x2, y f de x2, que son las imágenes. Y estas imágenes tienen que ver directamente con el rango. En el plano cartesiano, las imágenes y las preimágenes van a estar determinadas según el eje. Entonces, al eje X siempre le van a corresponder las preimágenes. ¿Listo? Porque ese va a ser el dominio. Mientras que al eje Y le van a corresponder las imágenes, que son las que corresponden al rango. Pero en realidad en el eje Y es el codominio. Sí, que por ejemplo en esta función, si nos damos cuenta, el codominio vendría siendo todo esto, codominio. Mientras, entonces, codominio, todo esto. Mientras que el rango, si entramos a revisar el rango como tal, vendría siendo desde aquí hasta aquí, esta parte vendría siendo el rango, porque fíjense que es la zona en la que la función existe, entendiendo que nuestra función es esta que está graficada acá. ¿Sí? Ahí tendríamos la función. Profe, una pregunta. Señor. El dominio sería el eje. Ah, no, espérame un momento. No, mentira, sí. El dominio sería el eje X. Sí, señor. Dominio corresponde al eje X. ¿Listo? Y entonces acá en la expresión lo que nos invita es hacer la comparación. Entonces fíjense que está x1, pues, perdón, está x1 menor que x2 y por el otro lado entonces compara las imágenes. La imagen de x1 dice que es menor que la imagen de x2. Entonces fíjense que aquí vendría siendo x1 y su imagen, entonces ubicamos x1, su imagen y tendríamos este punto. Del mismo modo tendríamos x2 y su imagen, que vendría siendo x2, su imagen, y tendríamos este punto de acá arriba. Entonces lo que nos indica es que la función es creciente cuando se cumple que si el dominio va aumentando, el rango también va aumentando. De manera, Profesor, dime. pero digamos cuando estamos hablando de las cosas inversamente proporcionales o directamente proporcionales, pues las directas serían la creciente y inversas serían las decrecientes, ¿no? Es correcto. Sí, Ah, bueno, señorita, porque esto no sabía. de hecho la definición de directamente proporcional es esta misma. ¿Sí? Que si una magnitud aumenta, fíjate, F, las azules, que si una aumenta, la otra también. Entonces, aquí de x1 a x2 aumentó, porque x1 era menor que x2. Y en las imágenes también. Entonces, mientras x aumenta, y, que es la de acá abajo, o f de x, también aumenta, es directamente proporcional. Si yo cambio la relación de orden y coloco en vez de colocarle acá que es mayor que, y le coloco en cambio que sea, perdón, tenía menor que, entonces ahora que sea mayor que. Es decir, que x1 va a disminuir, ¿sí? Si eso sucede y en y también disminuye, estaría pasando lo mismo. También es una función creciente y también se conserva la proporcionalidad, porque en este caso nos damos cuenta que tanto x
tanto X como Y van a descender. Vendría siendo esto mismo. Lo único que aquí sería el X1 sería acá y el X2 acá. Va disminuyendo. Pero entonces siempre se va a leer esta gráfica de izquierda a derecha. Voy a borrar un poquito el desorden. Y siempre las gráficas para analizar la concavidad o para analizar si es creciente o decreciente, se van a leer de izquierda a derecha. Entonces aquí nos damos cuenta que nuestra gráfica entonces, a medida que yo voy hacia la derecha, en X, o sea, X va aumentando, la variación de X es positiva, entonces en Y, la variación de Y también es positiva. Entonces, si eso ocurre, que va aumentando, estamos hablando de una función creciente. Caso contrario, así habláramos de una función decreciente. Entonces nos damos cuenta que la definición de decreciente es esta, ¿sí? Aquí no se conserva la relación de orden. Entonces, en el caso anterior, cuando era creciente decíamos que si X1 era era menor, que si X1 era menor que X2, o sea, fíjense que aquí se cumple X1 y X2. X1 está más a la izquierda, o sea que es menor. Arriba, en la creciente, decíamos que las imágenes, entonces la imagen de X1 también era menor que la imagen de X2. Pero resulta que cuando la función es decreciente, lo que va a cambiar es este signo, porque ya no va a conservarse la misma relación de orden, sino que va a ser la opuesta. Entonces aquí fijémonos que dice que X1 es menor que X2, entonces X1 está a la izquierda de X2, se cumple. Y ahora miremos las imágenes. Entonces las imágenes dicen que la imagen de X2, esto es la imagen de X2, sí, la imagen de X2, y aquí estaría la imagen de X1. Entonces evidentemente la imagen de X2 con respecto a la de X1 va disminuyendo. Entonces X2, y para cuando llega aquí a ser X1, está más abajo. ¿Sí? Entonces, esta relación ahí de orden, a ver, regálenme un segundito, yo corrijo aquí algo, mentiras, aquí es imagen de, aquí debe ser 2, ¿listo? Y aquí es 1, porque fíjense que este punto es X1 con la imagen de X1, y este punto de acá es X2 con su imagen. Entonces, fíjense que la imagen de X1 es mayor que la imagen de X2, que es lo que se está mostrando en esta parte. Este es el ejemplo de cuando una proporción, cuando hay una relación o una razón que es inversamente proporcional. Fíjense que la distancia en X, la variación en X va aumentando, ¿sí? Va desplazándose a la derecha, mientras que la variación en Y va disminuyendo, porque va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, hay funciones que son crecientes, hay funciones que son decrecientes, hay funciones que no son ninguna de las dos, que son las que llamamos constantes. Entonces, son constantes cuando hay variación en X, pero en f de X son iguales, o sea, siempre la misma, y vamos a encontrar funciones de este estilo. ¿Sí? Entonces, fíjense que el valor de X va variando, pero el valor de Y es constante. ¿Listo? Ni sube ni baja. Por eso es constante, porque no cambia. ¿Sí es claro hasta ahí? Buenas tardes, profesor. Lamento llegar tarde. Hola Mauricio, buenas tardes. Problemas ahí, profesor, pero ya lo solucioné. Vale, me parece excelente. Respecto al, bueno, Mauro, estábamos mirando la que cuando una función es creciente, cuando es decreciente, y estábamos mirando la definición de cada uno. ¿Listo? Para que Vale, lo sí. tengas ahí en cuenta. Entonces, Vale. no sé si tengan ahí dudas de... O sea, profe, perdón,
O sea que si cuando es decreciente, si X es mayor a Y, ¿también sube? Si es decreciente, a medida de que X se hace más grande, Y se hace más pequeña. Ah, ok. ¿Listo? Sí, señor. Cuando es creciente, entonces ambas crecen o ambas disminuyen. Cuando es decreciente, Ah, mientras una aumenta, la otra disminuye. Y sí, cuando señor. es constante, es cuando mientras X aumenta, Y no cambia. ¿Listo? Ah, ok. Sí, señor. Gracias. Son los tres primeros casos. Y pues están las funciones en las que ocurren las dos cosas. Es decir, que hay una parte en la que es creciente y otra parte en la que no es creciente. Entonces, en la que es decreciente. Entonces, por ejemplo, permítanme, voy a crearme otra hoja. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, supongamos que tenemos, no, voy a cambiar de, supongamos que tenemos una función cuadrática. ¿Listo? Entonces, fíjense que la función cuadrática, si la analizamos, eh, por la izquierda va disminuyendo. ¿Sí? Recuerden que siempre vamos a leer de izquierda a derecha. Siempre la lectura va a ser en ese sentido. Entonces, si nos damos cuenta, por este lado, la función es decreciente. Porque a medida de que X va desplazándose a la derecha, Y va desplazándose hacia abajo. Pero sucede que llega un punto en el cual ese punto recibe el nombre de vértice. Y a partir del vértice, la función comienza a aumentar. Entonces, X aumenta, Y también. Y en ese intervalo, esto se vuelve creciente. ¿Sí? Entonces, hay funciones que tienen esas características. Por ejemplo, si analizamos las funciones trigonométricas, nos vamos a encontrar que las funciones trigonométricas son crecientes en unos intervalos, decrecientes en otros intervalos y pueden llegar incluso a ser eh, constantes en otros. ¿Sí? Entonces, voy a cambiar de ventana. Les muestro una trigonométrica para ir finalizando. Entonces, por ejemplo, tengo esa función. Entonces, aquí tengo la función coseno de 10x. Voy a cambiarla. Colocar coseno de x sencillita para que sea más fácil de identificar. Función coseno, que ya la hemos trabajado, tenemos claro de qué se trata. Fíjense que esta función hay intervalos en los que ella decrece, o sea, va disminuyendo, y hay intervalos en los que ella comienza a crecer, o sea, comienza a aumentar. Quiere decir que si entramos a hacer el análisis de esta gráfica, tendríamos unos intervalos de crecimiento y unos intervalos de decrecimiento. ¿Sí? Cuando eso sucede, es donde vamos a poder después calcular la derivada, que tiene que ver precisamente con esos intervalos, con esos puntos de inflexión, se le llaman a los lugares, a los puntos del dibujo donde cambia de concavidad, donde pasa de ser decreciente a ser creciente o viceversa. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues les tenía planteada una actividad que ya les debió haber aparecido en el Classroom, les debe estar apareciendo en este momento, en el cual ustedes deben realizar lo siguiente. Tenemos unas gráficas, ¿sí? Entonces tenemos, creo que son 5 gráficas las que les coloqué, 5 gráficas, 6. Con esas 6 gráficas, ¿qué hay que hacer? Identificar los intervalos. Identifica intervalos de crecimiento y de decrecimiento de cada una de las siguientes funciones. Voy a hacer el de la primera. ¿Listo? Entonces, para que ustedes tengan claridad de cómo es que cómo es que van a realizar ahorita el otro. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar si es creciente o si es decreciente. O si es de ambas. O si es constante. ¿Listo? Entonces tengo, para este caso resulta que sí es creciente en un intervalo, en esta parte, porque usted se da cuenta que va para arriba. Sí es decreciente en el otro intervalo. Entonces, ¿usted qué debe decir? Bueno, esta función
que es f de x igual x al cuadrado más 1, es creciente y aquí vamos a escribir el intervalo, o es decreciente, y vamos a escribir el intervalo. Entonces vamos a analizarlo. Resulta que nuestra gráfica dice que es, o sea, aquí sigue aumentando y no tenemos idea hasta cuándo, hasta dónde, ¿sí? Pero sabemos que es cuadrática, o sea que al ser de grado 2 no tiene otro cambio de dirección. Esa es una parábola. Es decir, que si usted sigue acá yéndose hacia la izquierda, se va a dar cuenta que va a ir hasta infinito el valor. O sea que es creciente, perdón, es decreciente porque aquí viene disminuyendo, entonces aquí viene decreciente, decreciendo. Entonces es decreciente desde menos infinito, porque es el número que estaría acá en el eje X más a la izquierda, bueno, la aproximación a la cantidad que esté más a la izquierda, hasta, ya que usted sabe, bueno, aquí identificamos gráficamente que el cambio de dirección es 0. Entonces aquí sería desde menos infinito hasta 0. ¿Listo? El 0 no se incluye porque, bueno, en realidad se puede incluir o no, pero no lo vamos a incluir porque ese es el punto donde hay cambio de inflexión, donde hay cambio de dirección. Y si hay cambio de dirección, quiere decir que ahí ni es creciente ni es decreciente. Para ver si es creciente, entonces directamente lo que hacemos es, desde ese punto, nos damos cuenta que hacia la derecha comienza a crecer. Profesor, Señor. ahí donde está mostrando el intervalo que va de menos infinito hasta 0, ¿no sería de menos infinito hasta 1? ¿En Y? Tienes razón, pero resulta que acá estamos analizando el eje X. ¿Listo? Porque aquí solamente estamos analizando el dominio. Entonces sería solamente los intervalos de X. Entonces en este caso nos damos cuenta que este punto es el que corresponde acá al cambio de dirección. Entonces como ese es el que corresponde al cambio de dirección, es el que vamos a tomar. Solamente el del eje X, aquí estaría el 0. De aquí para la izquierda es este que viene acá decreciendo. Y de aquí para la derecha es el que comienza a crecer. Entonces el intervalo creciente sería desde 0 hasta infinito, que sería lo que viene por la derecha, toda esta zona. Profesor, cuando dice que no se incluye es para lo de los paréntesis. Sí, señorita. Ah, bueno. Sí, señorita. Y respecto a Y, lo que se entraría a analizar es el rango. Entonces, ¿el rango cómo lo analizamos? Entonces, para el rango miramos dónde está la función, nos damos cuenta que esta es la función, ¿sí? Y como esa es la función, nos damos cuenta que el rango tiene que ver con el eje Y, o sea, con el eje Y. Y la zona en la que la función existe. Entonces, aquí, efectivamente, como mencionaba Edwin, va desde 1. Entonces, desde 1 hacia arriba va el rango. O sea que es desde 1 hasta, y aquí pues podríamos seguir hasta infinito. El 1 lo incluye, porque fíjense que por ahí pasa, y el infinito ya sabemos que nunca se incluye. Ahí tendríamos el rango. Y el dominio, aquí nos damos cuenta que funciona para todos los valores, y ya lo habíamos calculado ayer. El dominio de una algebraica como este es directamente todos los reales. Y si nos damos cuenta, agrupar este conjunto, o sea, de 0 hasta infinito y desde menos infinito hasta 0, más el 0 me va a dar el conjunto de los reales. Entonces, ese es el análisis que habría que hacer con cada gráfica. O sea, tenemos que dibujarlas, ¿sí? Es lo primero. Pues sí, pasar la gráfica porque ya están dibujadas. Bueno, sí, eso. Y después tenemos que decir si es creciente o decreciente, si es ambas. Decir desde dónde va el intervalo creciente, desde dónde va el intervalo decreciente dependiendo, y el rango. Perfecto. Y ya. Y ya, eso es lo que hay que hacer. Wow, sería más difícil en mi mente. Pero el dominio serían todos los reales porque son funciones algebraicas, ¿no? La primera son todos los reales, miremos. La segunda, fíjense que la segunda es una fracción. La segunda es una fracción. Ah, entonces no serían todos los reales, ¿no? Exacto, aquí no son todos los Sería reales. todos menos 0. Y fíjense que efectivamente aquí está la asíntota que hablábamos ayer. Porque el 0, exactamente, es todos menos el 0. Eso es lo que hay que entrar a analizar. ¿Sí? En la siguiente es otra cuadrática. Aquí es una raíz, que la hicimos ayer. Y acá es una cúbica, otra algebraica.
que esta es la cúbica que está allá arriba presentada, y esta es una descripción de desplazamiento físico del llenado de una alberca. Entonces ahí es para analizar por intervalos. Este es el más chévere. Entonces, eso es lo que habría que